¿Qué replayers? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Bienvenidos a esta 14ª parte, si no me equivoco, de, de preguntas y respuestas. Ahí disculpen a la malla que está aquí atrás en la cámara. Antes de arrancar, como siempre, este contenido es psicoeducativo de divulgación, ¿ok? No sustituye ningún proceso terapéutico, no es una consulta, y mi recomendación siempre va a ser la misma. Vayan a terapia, si sientes que lo necesitas, ve a terapia. Aquí no te voy a decir qué hacer, no te voy a decir si algo está bien o está mal, y no te voy a dar consejos. Lo que sí voy a hacer es explicarte con base en evidencia por qué funciona así tu cabeza humana. Y con eso, claro, pues vamos a arrancar con estas preguntas. ¿Cómo se supone que se suelta a alguien? ¿Cuándo me va a dejar de importar lo que mi ex pueda estar haciendo? ¿Por qué todavía te importa? Porque soltar no es una acción, es el resultado de un proceso que la mayoría evita hacer. Cuando termina una relación, el cerebro no procesa eso como una pérdida limpia, lo procesa como una amenaza de recompensa interrumpida. El mismo circuito dopaminérgico que se activaba con esa persona, ahora se activa con el monitoreo de esa persona. Checar su Instagram, preguntar qué está haciendo, imaginar escenarios. Eso temporalmente calma la ansiedad, pero la refuerza a largo plazo. En TCC se llama conducta de seguridad, algo que alivia en corto plazo y que sostiene el problema en el largo plazo. El seguimiento conductual hacia tu ex, ya sea directo o indirecto, mantiene viva la relevancia emocional. El cerebro sigue esperando una recompensa que ya no va a llegar. No va a dejar de importarte lo que hace tu ex mientras sigas buscando información sobre lo que hace tu ex. Los celos son señal de que te importa la persona, ¿no? Depende. Y también es señal de que te importa tu trabajo cuando tienes miedo de que te corran. La lógica es correcta. El problema es lo que concluyes con ella. Los celos son una respuesta emocional ante la percepción de una amenaza a la pérdida hacia lo que valoras. Hasta ahí es funcional, ¿ok? Eso es normal. El conflicto aparece cuando usamos esa emoción como evidencia de amor. Porque en esa ecuación caben cosas que no tienen nada que ver con amar a alguien. Inseguridad personal, apego ansioso, que es un estilo de vinculación donde la relación se vive como una fuente de amenaza constante más que de seguridad, necesidad de control o historial de abandono no resuelto. La pregunta aquí no es qué sientes, sino qué haces con esa emoción. Los celos te llevan a revisar el teléfono, a limitar a la otra persona, a buscar confirmaciones constantes, porque entonces la función no es proteger la relación, es reducir tu propia ansiedad. Y eso tiene un costo que generalmente paga la otra persona. Que algo duela no significa que sea amor. A veces solamente significa que tienes miedo. Le fui infiel a mi pareja y lo descubrió. Estoy llevando terapia y no sé cómo solucionar el tema. Estamos distanciados. Esto se formó algo recurrente en mí. Opiniones, realmente quiero cambiar ello. Ok, mira, que sea recurrente es información importante, pero hay que verla bien. Porque la infidelidad repetida casi nunca es sobre la pareja ni sobre la persona con quien se es infiel. Funcionalmente, o sea, si analizamos qué necesidad cubre esa conducta, suele aparecer como una regulación emocional, búsqueda de validación, escape de conflicto no resuelto dentro de la relación o llenar un déficit de identidad que la vida cotidiana no satisface. No lo digo para justificarlo, lo digo porque si no identificas qué función tiene esa conducta para ti, específicamente, la intención de cambiar se queda en intención. Que estés en terapia es el paso correcto. Lo que sí te diría es que el trabajo no es solo sobre la infidelidad, sino sobre qué pasa antes, el patrón de pensamiento y emoción que antecede cada episodio. Querer cambiar sin entender para qué sirve lo que haces es solamente culpa con buena presentación. Y la culpa sin un análisis no cambia nada. Es normal que esté dudando de si mi pareja es fiel la mayoría del tiempo. No se trata de si es normal o no, sino de dónde viene esa duda. ¿Qué estás haciendo con ella? Dudar ocasionalmente no es patológico, ¿ok? Lo que sí merecería una atención es la frecuencia. Como mencioné, la mayoría del tiempo, pues ya se habla de un patrón de pensamiento intrusivo y recurrente. Estás rumiando el pensamiento. Y la ansiedad, cuando no encuentra salida, busca un objeto, y en este caso la fidelidad de tu pareja. Ahora, hay dos fuentes posibles para esto, y es importante que las distingas bien. Una es interna, historia de abandono, traiciones previas, baja tolerancia a la incertidumbre, autoestima deteriorada. Y la otra es contextual,
Tu pareja ha hecho o hace cosas que objetivamente generan desconfianza. Confundir las dos es un error muy costoso y muy común, porque el tratamiento es completamente diferente. Lo que sí es claro es que vivir en vigilancia constante tiene un costo muy alto, y es que agota emocionalmente, deteriora el vínculo y paradójicamente puede provocar exactamente lo que tienes miedo. A veces no dudamos de nuestra pareja, dudamos de que alguien pueda realmente quedarse con nosotros. Es normal estar hiperalerta a los mensajes que le llegan a mi número del celular. Funcionalmente no. La hiperalerta es una respuesta del sistema nervioso ante la percepción de una amenaza. El problema es que aquí el sistema de alarma no está detectando un peligro real y presente, está anticipando uno. Se llama sesgo atencional hacia una amenaza, si no mal recuerdo. El cerebro aprende a escanear el entorno buscando señales de peligro específicas y cuando lo hace de forma crónica, empieza a encontrar amenazas donde no necesariamente las hay. Una notificación se convierte en una evidencia, un tono del teléfono vibrando se convierte en un dato sospechoso. Funcionalmente, esa conducta de vigilancia hace exactamente lo mismo que checar el Instagram de tu ex, que mencionábamos en una pregunta anterior. Alivia la ansiedad en el momento y la refuerza a largo plazo. Cada vez que monitoreas y no pasa nada, el alivio enseña al cuerpo que vigilar funciona. Y cada vez que sí encuentras algo o crees encontrarlo, se confirma, entre comillas, que tienes razón de estar alerta. Lo que aquí vale la pena preguntarse es si esa hiperalerta viene de lo que él hace o de lo que tú ya traías antes de él. No puedes construir seguridad en unas relaciones de la vigilancia. Solamente construyes más vigilancia con eso. ¿Por qué me sigo sintiendo ansiosa cada que mi novio sale con una amistad femenina? Porque tu cerebro aprendió que esa situación es peligrosa y hasta que no le enseñes lo contrario va a seguir respondiendo igual. La ansiedad no es irracional, es aprendida. En algún punto en tu historia, ya sea una traición, una pérdida, un modelo de relación que observaste, el contacto de tu pareja con otras mujeres quedó asociado con una amenaza real. El cerebro registró eso como un dato. Y ahora cada vez que aparece el estímulo, que él sale con una amiga, por ejemplo, el sistema de alarma se activa automáticamente antes de que tú puedas razonar. Estás condicionada. La respuesta ya no necesita que pase algo malo, solamente necesita que el escenario se parezca al original. El problema no es que sientas ansiedad, el problema es qué haces con ella. Y cada vez que él sale, tú buscas seguridad, le mandas mensaje, le preguntas con quién está, necesitas que te tranquilice, etcétera, pues estás buscando esa conducta de seguridad que alivia el malestar a corto plazo, pero confirma al cerebro que había razón para asustarse. La ansiedad se sostiene exactamente por lo que haces para evitarla. El problema no es que él salga con amigas, es que tú aún no te crees suficiente para que se quede. Me siento mal por haber terminado mi relación, por haber descubierto una infidelidad. ¿Qué debería hacer para no sufrir tanto durante el duelo? Hay algo en la pregunta que vale la pena nombrar y es que no terminaste la relación por capricho ni por error. Terminaste porque alguien rompió un acuerdo fundamental. Y eso es importante porque el duelo que describes carga dos cosas al mismo tiempo: la pérdida del vínculo y la traición. Son procesos distintos y los dos duelen, pero no de la misma forma. El duelo por infidelidad tiene una capa que el duelo ordinario no tiene: la revisión retroactiva. El cerebro empieza a reinterpretar todo lo que viviste, buscando señales que no viste, cuestionando momentos, sintiéndose tonto. Eso pues no es una intuición tardía, sino que estás rumiando. Lo que sí ayuda, desde evidencia, es una exposición graduada al malestar sin conductas de evitación. No bloquear lo que sientes, pero tampoco quedarte horas revisando su perfil, buscando a la otra persona o reconstruyendo la historia. Cada vez que haces eso, reinicias el reloj. No existe una forma de no sufrir en un duelo. Existe procesar o posponer. Preguntarte cómo sufrir menos. A veces es otra forma de evitar lo que tienes que atravesar. ¿Por qué me cuesta tanto hacer vínculos con alguien? Nadie me interesa, nadie me importa, nadie me provoca algo. Ok, mira, no es lo mismo que nadie te interese a que hayas aprendido a no interesarte en nadie. Suenan igual, pero son diferentes. Cuando el vínculo afectivo ha sido fuente de daño, traición, abandono, negligencia, pérdidas significativas, tu sistema de apego, que es básicamente el mecanismo emocional con el que nos acercamos a otros, aprende a protegerse. Y la forma más eficiente de protegerse es no activándose. Si vincularse duele, el cerebro reduce la respuesta emocional
ante los demás como estrategia de defensa. En teoría del apego, eso se conoce como estilo evitativo, y en términos conductuales funciona como una evitación experiencial, alejarse de cualquier estímulo que pueda generar vulnerabilidad. El problema es que esa estrategia tiene un costo silencioso. No solamente bloquea el dolor, bloquea todo, y con el tiempo lo que empieza como protección se convierte en anestesia. Que te cueste vincularte no significa que seas así. Significa que en algún punto vincularte fue demasiado costoso. A veces esa parte de nadie me importa es la versión adulta de aprendí a no importarme para no ser lastimado. TCC o AFC porque es mejor AFC. Mira, la premisa de la pregunta tiene un problema, y es que esto no es una competencia. Y plantearla así ya revela un malentendido sobre cómo funcionan ambas, porque no las entiendes. La TCC, la terapia cognitivo-conductual, es un paraguas amplio que trabaja la relación entre pensamiento, emoción y conducta. El AFC, el análisis funcional de la conducta, no es una terapia alternativa, es una herramienta dentro de ese mismo arco. Es el proceso de entender para qué sirve una conducta, qué la dispara, qué la mantiene, qué consecuencias genera. Decir que el AFC es mejor que la TCC es como decir que el diagnóstico es mejor que el tratamiento. Son cosas que operan en niveles distintos. Si la pregunta viene de haber escuchado que el AFC es más preciso o más individualizado que las técnicas cognitivas estándar, pues ahí puede que tengas razón. Las intervenciones cognitivas clásicas a veces se aplican de forma genérica sin analizar bien la función específica de lo que hace que esa persona en particular. Cuando el AFC se hace bien, el tratamiento es mucho más quirúrgico porque parte de entender ese comportamiento en esta persona, en este contexto exactamente. Pero sin TCC como estructura, el AFC es solamente un diagnóstico sin intervención. Preferir una herramienta sobre otra sin entender cómo se relacionan entre sí dice más sobre ti y quien te enseñó eso que sobre la evidencia. ¿Cómo animarme a hablar con cualquier desconocido? Mira, la pregunta asume que si te animaras lo suficiente, lo harías, pero eso casi nunca pasa. Lo que frena a hablar con desconocidos generalmente es una anticipación de amenaza social. El cerebro proyecta consecuencias negativas antes de que pase algo. Rechazo, juicio, quedar en ridículo. Y esa proyección es tan real emocionalmente como si ya hubiera ocurrido. En TCC eso trabaja como una ansiedad social y el mecanismo central es la evitación. No hablas, no te expones, no obtienes evidencia que contradiga la amenaza y la amenaza se mantiene intacta. Es un círculo perfecto. El problema con esperar a animarte es que la motivación no aparece antes de la acción, ya lo hemos hablado, aparece después. La seguridad social no se construye pensando en hablar con gente, se construye hablando con gente y sobreviviendo al intento. Eso en términos de intervención se llama exposición gradual. Empiezas con interacciones de bajísimo costo, preguntar la hora, comentar algo en la fila, etc. No porque sean importantes, sino porque le enseñan a tu cerebro que el contacto social no mata. El objetivo no es que salga perfecto, es que compruebes que lo imperfecto también es tolerable. No estás esperando motivación, estás esperando garantías. Y las garantías sociales no existen. Y hasta aquí video de esta semana, plebes. Si este video te aportó algo, pues ya sabes qué hacer, suscríbete, compártelo con alguien que lo necesite. Y si tu pregunta no salió en este episodio, pues ten paciencia. Yo las leo todas, las voy guardando y las puedes mandar en ese link que aparece aquí. ¿Ok? Yo soy Rox, recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales que aparecen en la parte de aquí abajo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.